Como les decía, este es un tema a veces que es un poco complicado para hablar en la iglesia, porque yo sé que siempre es el tema que muchas personas dicen que tienen su criterio. También hay muchos por ahí que dicen, bueno, es que no es bueno hablar de este tema, pero todo lo que sea de parte del Señor es bueno que lo hablemos. Y decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en uno de sus libros él decía que me gustaría predicar de muchos tópicos y hay algunos de los cuales no quisiera tocar, pero lo dice la palabra y el predicador tiene que tratarlo todo. Es decir, que la palabra habla de este tema y es importante que nosotros como hermanos y hermanas en la fe, como cristianos que somos, podamos darle el sentido correcto a lo que vamos a tratar en esta mañana. Para eso quiero que veamos a 1 Corintios, porque el texto de Malaquías ustedes se lo saben, ¿verdad? El texto de Malaquías es un texto que lo decimos constantemente, acá lo tenemos, y me gusta mucho en esta versión, antes de leer 1 Corintios, porque esta versión es muy interesante, porque siempre hablamos traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y algunos hermanos preguntan, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es el alfolí? Pero miren cómo dice la nueva versión internacional, y dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero fíjense qué interesante, dicen traigan íntegro los diezmos al templo. Qué interesante. No sé cuántos de ustedes han hablado antes acerca de este tema o hemos tratado este tema con esa profundidad, pero quiero que lo subrayen ahí un poquito lo que significa la integridad acerca del diezmo. Pero recuerdo antes de hablar del tema, recuerdo una vez que en una de las iglesias donde estaba pastoreando, cuando venían los hermanos, por eso es que a mí aquí me gusta siempre que los hermanos cuando traigan su ofrenda, que vengan aquí al frente y lo traigan. Porque a veces cuando uno pasa, ¿verdad? Cuando uno pasa así por los lugares, a veces uno como que siente un poco de presión. Sino que es bueno que los hermanos, cuando vengan con la disponibilidad de traer para el Señor, lo hagan con gozo y lo traigan directamente acá. Pero recuerdo que en esta ocasión, los hermanos venían, los diáconos venían, ¿verdad? Pasando el plato, el plato del diezmo. Y recuerdo que un niño que estaba al lado de su papá le dice: papi, no pagues por mí porque yo soy menor de edad. Y me dio gracia, lo escuché y me dio mucha gracia, porque no pagues por mí, que yo soy menor de edad. Porque como pensando, ¿verdad?, que para venir a la iglesia hay que pagar algo. Y la Biblia nos dice bien claro que nosotros damos por gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Pero vamos a hacer esta comparación y quiero hablarles hoy acerca del diezmo y de la ofrenda, pero quiero insistir un poco más acerca de la ofrenda en esta mañana, y por eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, del verso 1 al verso 3. Y dice así la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, todos los escritores del Nuevo Testamento se ocupan muy poco de hablar acerca del diezmo. No encontramos mucho del diezmo en el Nuevo Testamento. Solamente encontramos algunas referencias, posiblemente unas 9 referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, y de ellas la mayoría se encuentran en el libro de los Hebreos, o en la carta de los Hebreos, y otros 3 se encuentran en Lucas. Usted lo puede buscar ahí en Lucas 11,
versículo 42, también en el 18, también encontramos en Mateo algunas otras referencias acerca de esto, pero en el Antiguo Testamento encontramos más de 40 pasajes bíblicos que hablan acerca del diezmo. Es decir, como que van indicando que el diezmo se convierta en una práctica universal en ese tiempo. Es decir, se ve muy poco en el Nuevo Testamento y se ve mucho en el Antiguo Testamento. Y por eso que hay mucha gente que discute, pero es muy curioso, porque la gente que siempre habla y se opone al tema del diezmo, nunca lo hace para dar de más, ¿verdad? Nadie que se opone al diezmo dice dar de más. Todo el que se opone al diezmo es para dar de menos o no dar nada. Pero la Biblia nos habla bien claro acerca de este tema. En el Antiguo Testamento, como les decía, hay más de 40 pasajes que hablan acerca del diezmo. Pero no solamente se ve esto desde el punto de vista bíblico, sino que también vemos que los pueblos del mundo siempre ofrecieron ofrendas a sus dioses, si se puede decir de esa manera. El porcentual también de la ley mosaica tampoco no era exclusivo de los judíos, sino que también vemos que los diezmos los daban también los egipcios y otras naciones también daban acerca de esto. Los griegos, los pueblos de Mesopotamia. Es decir, que siempre en todas las religiones había una forma de dar. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Usted dirá, ¿por qué el pastor está diciendo esto? Porque es muy interesante. El diezmo es lo que le corresponde a Dios. Y Dios nos dice, bueno, de todo lo que yo te doy, entonces vas a sacar un 10% y me lo vas a devolver. ¿Estamos aquí? Eso es lo que a Dios le corresponde. Pero hay algo que es muy importante, que está por encima de eso, y es el tema de la ofrenda. La ofrenda es algo que es tuyo, que te corresponde a ti, de lo que Dios te ha dado. No tiene nada que ver con el diezmo, que tú le vas a dar a Dios según nazca en tu corazón. Y si Dios te ha dado por gracia y nos ha dado de todo por gracia, entonces nuestra ofrenda también debe ser generosa. Es decir, que estamos cumpliendo con la ley, estamos cumpliendo con lo que la palabra nos dice, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios como creyentes, diezmando, pero cuando estamos ofrendando, estamos dando entonces de todo corazón. Estamos dando entonces de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso era que los fariseos se justificaban que estaban bien porque daban su diezmo. Pero cuando nosotros ofrendamos a Dios, somos generosos a Dios, entonces ahí está la bendición. Fíjense que desde que leemos la palabra dice, pruébame en esto y yo abriré las compuertas de los cielos para que la bendición sobreabunde. Esto es un misterio muy interesante. Porque tiene mucha manipulación y es lamentable que hayan ciertos pastores que manipulan esto. Lamentablemente hay muchos pastores que lucran con la fe y eso es lo que hace que mucha gente se frene en este sentido. Pero verdaderamente cuando entendemos el concepto de dar, entonces recibimos bendición de parte del Señor. Y eso es algo tremendo. Y no es que estemos sembrando algo para recibir, porque ahí estaríamos negociando. Es que estamos reconociendo el señorío del Señor sobre nosotros. Estamos reconociendo, hermanos, que el Señor nos ha dado todo lo que tenemos, que el Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Y entonces con ese mismo amor nosotros damos de lo que Dios nos da. Entonces, resumiendo esto, ¿qué significa el diezmo? Bueno, el diezmo es el 10% de nuestro ingreso. Y si usted lee otra vez aquí, cuando leíamos aquí en Malaquías, que es muy interesante, y espero que no me maten por decir esto, pero no lo digo yo, lo dice Malaquías, lo dice la palabra del Señor. Dice, traigan íntegro. ¿Y qué significa que traigamos el diezmo íntegro en estos tiempos? ¿Verdad? Lo que dice Rey en inglés, el gross. ¿Verdad? Como ustedes que son los americanos aquí, ¿verdad? Hablan del gross y del neto. ¿Ok? A veces uno diezma solamente y lo estoy aprendiendo yo también, no crean.
Este es un mensaje que es para todos. Cuando hablamos del diezmo íntegro a Dios, tenemos que dar a Dios de todo de lo que Él nos da. Pero no por obligación, no por quedar bien, sino porque verdaderamente estamos entendiendo lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios nos da. Y hay muchas personas que han visto esa bendición, y muchas personas que podemos contar esa bendición de cómo Dios nos da cuando uno aprende a dar sin reservas para el Señor. Y eso es algo que es tremendo. Entonces, el diezmo es el 10% de todo lo que tú das para el Señor. Y es una referencia simbólica porque es el punto de partida para toda contribución que podemos hacer nosotros como cristianos. Es decir, lo que determina también el índice de la ofrenda. Cuando hablamos de la ofrenda, no es un % fijo como el diezmo, sino que la ofrenda es abierta. La ofrenda es de todo lo que tú quieras dar y ofrecer para el Señor. Por la ofrenda tú puedes ver también cuál es la dimensión y Dios ve la dimensión del amor de nosotros como creyentes hacia el Señor. Hay quien decía una vez que cuando uno ofrenda, ofrendar es esa tendencia natural que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente de no fijar un porcentaje, sino honrar a Dios con lo que nosotros tenemos. Eso es lo que significa para muchos de nosotros la ofrenda. El diezmo también para el cristiano es una expresión de su adoración. Es una forma también en la cual tú y yo estamos adorando mediante los diezmos. El diezmo expresa también esa gratitud que tenemos, no por quedarnos con el 90% restante, sino por poder ofrendar a partir del 10% hacia arriba. Amén. Eso es algo fundamental, conforme a lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Uno puede preguntar en esta mañana, ¿cuántos aman a Dios? Y ustedes pueden decir, todos amamos a Dios. ¿Cuántos nos hemos entregado al Señor? Todos nos hemos entregado al Señor. Ahora, cuando hablamos de este tema, ahí entonces hay algo que se cierra. Y hermanos, el ofrendar, el diezmar, es parte también de nuestra alabanza. Es parte también de nuestra adoración al Señor. Al entrar con nuestros diezmos, estamos también entregando el valor que está bajo nuestro cuidado y que no nos pertenece, que es de parte de Dios. También estamos viendo que estamos entregando nuestro corazón en gratitud al Señor. Porque nuestro diezmo, como decíamos, expresa adoración, expresa alabanza, expresa gratitud, consagración, santificación también, porque hemos separado. Como usted separa algo para el Señor, usted está santificando eso. Indica que no solamente nuestra alma y nuestro espíritu están envueltos en la adoración a Dios, sino que todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo y todo lo que somos. Por eso es que Romanos 12 dice que nos entreguemos como sacrificio vivo. Porque todo lo que somos está disponible para el Señor. Cuando entendemos este principio, también vemos que cuando diezmamos es ese reconocimiento expreso de que estamos entendiendo y que aceptamos la soberanía de Dios sobre el mundo y sobre nuestra vida. Y esto lo decimos con mucho temor y temblor, como se dice, porque es un tema muy delicado. Pero si usted entiende y usted cree en que Dios es su proveedor, en que Dios le ha bendecido, usted entonces también le agradece a Dios de la misma manera. El diezmo también nos indica, es como un termómetro que tiene mucho que ver también con nuestra vida espiritual. La liberalidad en los diezmos, según dice la Biblia, es seguida por avivamientos. Fíjense lo que dice aquí cuando leemos en Nehemías capítulo 13. Fíjense lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 13 dice algo interesantísimo. Fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, todo Judá
Dice, todo Judá trajo los almacenes de la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. ¿Qué significa? Trajo avivamiento. Ese avivamiento que hubo en el pueblo, comenzaron a traer sus diezmos. En aquella época no había el dinero contable, sino que lo traían en aceite y lo traían en todas aquellas cosas. Y fíjense qué interesante cuando lo dice aquí bien claro. Dice que todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Y a partir de ahí comenzó el avivamiento. Vemos también cuando los diezmos se dejan de dar, vimos la parte del avivamiento, pero también cuando los diezmos se dejan de dar, es la parte que caemos en la apostasía también. Y es lo que pasó en Malaquías 3, del 7 al 8, cuando el Señor comienza a decir que le robaron a Dios. ¿Recuerdan? Ustedes me han robado. ¿Y qué te hemos robado? Me han robado los diezmos y las ofrendas. Cuando hay avivamiento, el pueblo de Dios da. Cuando entonces la condición espiritual de la persona no es la misma, entonces comenzamos a robarle a Dios. Y fíjense qué interesante como Dios dice, ustedes me han robado. Es decir que aquí estamos viendo cómo alrededor de la ofrenda, alrededor del diezmo, estamos viendo cómo se mide nuestra relación con el Señor. Aunque no todo, el diezmo indica también espiritualidad, pero toda espiritualidad resulta en la liberalidad al nosotros darle a Dios. ¿Estamos aquí? Es decir que no todo diezmo indica espiritualidad, pero sí toda espiritualidad resulta en la libertad y la generosidad como nosotros le damos al Señor. Cuando los diezmos al Señor son negados, no es el presupuesto de la iglesia el que corre mayor riesgo. No es el presupuesto de la iglesia el que corre mayor riesgo. Es la fe, la misericordia y la justicia. Entonces, estamos viendo aquí lo que significa el diezmo. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, pero también Pablo aquí nos da ciertos consejos ya en el Nuevo Testamento acerca de lo que significa entonces ofrendar. Y es muy interesante lo que se habla acerca de la ofrenda, porque Pablo aquí no habla mucho acerca de esto, por aquí en 1 Corintios, que ya lo leímos, Pablo dice en el primer versículo, dice, cada primer día de la semana, ¿verdad? Que separemos eso para que haya una contribución sistemática cada día de la semana. Si algún hermano no entiende esto, pues aquí la palabra lo está diciendo. Cada día de la semana nosotros separamos algo para dárselo al Señor, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Y quiénes son los que tenemos que darlo? Cada uno de nosotros que nos hemos comprometido con Dios. Y quiero decir algo. Cuando hablamos de esto no estamos hablando de una obligación. Y no quiero que nadie se sienta que estamos hablando de esto como una obligación. Esto es algo que tiene que nacer de nuestro corazón. Si verdaderamente amamos a Dios de todo corazón, si verdaderamente sabemos de lo que Dios nos da, entonces nosotros damos. Y fíjense qué interesante también de que cuando estamos ofrendando a Dios no le importa la cantidad que tú ofrendes. Cada quien puede dar el máximo según la capacidad de amor que puede tener en su corazón. Ustedes recuerdan el texto de la viuda dio solamente una blanca. Que una blanca es apenas $1 centavo, puede ser. Pero era lo máximo, todo lo que ella podía dar, o lo único que tenía, se lo dio a Dios. Hay quien tiene 10 millones. Hay quien dice, hay quien tiene 10 millones y le da al Señor, no sé, $1,000. Y tú dices, wow, qué ofrenda. Otra cosa que recuerdo fue una vez que estábamos en un lugar y una hermana sacó un billete de a 20. Usted sabe que es difícil un billete de a 20 en la ofrenda, ¿verdad que sí?
Un billete de 20 es difícil en la ofrenda. En la ofrenda siempre hay $1, pero ver un billete de 20 es raro. Y hubo alguien que sacó un billete de 20 y la hermana le tocó el brazo y le dijo, ¿estás dando mucho? Me dio un deseo, yo estaba sentado atrás, me dio un deseo de decirle, pero no es problema tuyo. Si nació en su corazón dar lo que lo dé. Pero esas cosas ocurren también. Entonces es importante que aprendamos estos principios. Y no estamos diciendo aquí, como decíamos, para que usted lo vea como una obligación, sino para que usted lo vea como un principio de bendición, tanto para la iglesia como para ustedes. Incluyéndome, por supuesto. Es un principio de bendición y es algo que el mismo Dios, y es uno de los pocos lugares donde Dios dice que lo prueben en eso. ¿Y por qué Dios dice que lo prueben? Porque sabe que muchos de nosotros no vamos a probarlo. Por eso es que a veces nuestras condiciones económicas siempre se mantienen igual y no se mantienen en bendición, porque no somos capaces de probar las cosas de Dios. Hay hermanos, yo conozco hermanos que son muy rigurosos con eso, que aman a Dios, que le llegan los taxes, que venden una propiedad, lo que tengan, y enseguida le dicen, pastor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda de la propiedad, de los taxes, de lo que sea, y lo dan con gozo y con alegría. Y hay otros que se quedan calladitos, no quieren que sepan, mira, vendí tal cosa, para que no se enteren. Y eso no es. Hay hermanos a veces que tú has visto que tienen y reparten todo, pero no se acuerdan de la parte del Señor. Y ahí también hay bendición. Cuando nos acordamos de la parte del Señor hay bendición. Y les estoy diciendo esto, hermanos, no para que sientan que tienen que quedar ni que tienen que nada, sino para que podamos probar también a Dios, porque esto también es parte de nuestra vida espiritual. Y nuestras economías yo sé que a veces no son muy buenas, pero cuando nosotros comenzamos a diezmar y ofrendar, estamos entrando en otra dimensión. ¿Usted sabía eso? Cuando usted entra dentro de la dimensión de la economía de Dios y usted verdaderamente dice, Señor, yo te entrego mi finanza, yo te entrego todo, tú estás entrando dentro de esa protección de Dios, dentro de esa economía de Dios, que entonces es Dios quien va a comenzar a manejar y bendecir tu vida. Si no entramos en ese principio, usted está manejándose por usted mismo. Usted se va a llenar de deuda, nos vamos a llenar de deuda, nos vamos a llenar de problemas, de situaciones, nunca vamos a tener nada, el dinero se va a ir como dicen por ahí, como por saco roto. Pero cuando usted hace eso, usted le está diciendo a Dios, Señor, tú eres quien estás dirigiendo mis finanzas. Yo estoy entrando ahora en tu sistema. Y entonces el Señor dice, a partir de ahora, tú eres mi responsabilidad. Y yo soy el que te voy a... Y ahí es cuando vemos que cuando tú diezmas, cuando tú comienzas a ofrendar, y tú dices, no me va a alcanzar tal vez para mañana, o tal vez tengo el dinero del diezmo aquí, no tengo para mañana la comida, el Señor te va a proveer. Y te va a dar de lo que tú vayas a necesitar. Y yo creo que aquí en este lugar hay testimonio de eso. Que no hemos tenido ni para comer un día, le hemos dado todo en el diezmo, con gozo y con alegría, y a la noche el Señor nos ha provisto. Porque el Señor multiplica, el Señor nos bendice, pero cuando damos con alegría y cuando entramos dentro de su economía, y eso es lo que yo quiero aconsejarles en este día, que probemos a Dios en eso, que entremos en el sistema de Dios. Señor, yo no sé nada de economía, pero yo te entrego todo a ti. Y que tú decidas. Y hay protección. Aquí mucha gente habla de los judíos. Los judíos cumplen, la gran mayoría, con estos principios. Y es muy difícil que usted pueda ver a alguno por ahí por la calle pidiendo. O con necesidades. Porque el Señor honra a quien le honra. No sabemos de qué manera vamos a hacer las cosas, pero las hacemos en el nombre del Señor. Y ese es mi consejo en esta mañana. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero prueba al Señor en eso. Prueba al Señor en eso y verá cómo las compuertas de los cielos se abren y se recibe la bendición de parte de Dios. Pero tampoco lo haga para que se abran las compuertas de los cielos, sino hágalo porque usted quiere estar dentro del sistema y dentro
de la protección del Señor. Porque donde está Dios, el enemigo no puede hacer de las suyas. Y el enemigo constantemente está ahí en nuestra mente. No des, no hagas esto, no hagas lo otro, no cooperes. Es así. Porque a veces hay creyentes que cuestionan la validez del diezmo. No es raro, vemos por ahí muchos creyentes que cuestionan esta validez. Pero sabemos que el Señor en su palabra lo dice, y si el Señor dice, el Señor cumple con lo que promete. Y hay tres cosas a veces que podemos responder alrededor de esto. En primer lugar, que el diezmo no fue instituido solamente por la ley mosaica. El diezmo fue instituido siglos antes de todo esto. Otro punto es que no hay contradicción en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque uno habla más de ofrenda y otro habla más del diezmo. Es dar con liberalidad para Dios. Y el tercer punto es que la gracia excede la ley. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, como estamos en la gracia de Dios, la gracia dice que excede la ley, y es por eso que la ofrenda no tiene un control de un 10%, sino que a partir del 10% hacia arriba es que podemos dar para el Señor, de lo que el Señor nos da. Gloria a Dios por eso. Nuestra justicia excede, como decía el Señor, a aquellos fariseos que el Señor hablaba. Es decir, hermanos, mi consejo en esta mañana es que podamos entender estos principios, que podamos entrar en este sistema del Señor, que podamos decir: Señor, yo te entrego todo lo que soy, te entrego todo, lo pongo en tus manos, sé tú el administrador, sé tú el proveedor. Y el Señor dice que Él abrirá las puertas de los cielos hasta que las bendiciones sobreabunden. No creamos a veces la voz del enemigo que nos dice: no des, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, que si no lo administran bien, que si no se hace. Gracias a Dios, nosotros en nuestra iglesia cuidamos cada una de las contribuciones, de los diezmos y las ofrendas, y cada uno de ustedes lo sabe. Como iglesia tenemos un presupuesto, presentamos a los hermanos. Todas las cosas que aquí se compran, que aquí se adquieren, se consultan con los hermanos. ¿Es así o no es así? Porque aquí, a veces yo sé que hay lugares que la gente no sabe cuánto gana un pastor, o que las personas no saben cuánto entra o sale de la iglesia, pero aquí constantemente estamos dando explicaciones de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que da Dios se maneja íntegramente. Y no tenemos que tener ninguna preocupación. Y si hay alguien que está preocupado, pues que ayude a contar los domingos. Está invitado a contar el domingo si alguien está preocupado, para que pueda ver. Pero lo principal de todo esto es la bendición de Dios. Y es ahí donde yo quiero que en esta mañana podamos pensar en cada una de estas cosas. Y no es malo que preguntemos: ¿para qué se está usando la ofrenda? ¿Para qué se están usando los diezmos? Porque Pablo lo dijo. Pero también yo quiero que cada uno de nosotros nos llevemos esta reflexión en esta mañana y podamos pensar: ¿estoy dando verdaderamente de lo que Dios me da? Porque el dar es el resultado, sino que comencemos a mirar cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque cuando nuestra relación es buena, y si amamos a Dios de todo corazón, con todo lo que somos y en todo, entonces no escatimamos para darle al Señor. Es como los enamorados. Disculpe que siempre hablo de los enamorados, no sé por qué. Estamos en el mes del amor, ¿verdad? Pero cuando una mujer está saliendo con un hombre o un hombre con una mujer, ¿verdad que es esas cosas que se miran? Se me quedan callados, me están mirando como pescado en tarima. Algunas de ustedes cuando andaban con sus novios, te invitaban a comer y el novio estaba ahí contando como que no quiere soltar el billete, tú dices: ¿qué va? Este no puede ser mi esposo. Si usted tiene algún novio tacaño, aspirante, fíjense bien ahora para que después no se arrepienta. Porque uno es generoso.
Cuando tú estás saliendo con quien tú quieres, uno es generoso. Me acuerdo la primera vez que invité a mi esposa a cenar, yo lo más generoso, ella me dijo, no creas que por esto te voy a aceptar. Sí, es muy directa. Me dijo, no, esto es una invitación, pero me costó meses. Todavía recuerdo el restaurancito ese donde era ahí, dominicano el restaurante, ¿verdad? Pero siempre uno cuando está en ese proceso, ¿verdad? Cuando uno ama de verdad, uno es generoso. Uno no escatima. Y así son las cosas del Señor. Así son las cosas de Dios. Así que hermanos, ese es el consejo en esta mañana. Y yo quiero que consideremos bien eso. Si verdaderamente para nosotros es un gozo poder dar para Dios. ¿Consideras eso un gozo, dar para Dios? ¿Consideramos que es un gozo? ¿Das con alegría? Pregúntese, ¿estoy dando con alegría? No estoy ahí pensando en que mañana no tengo y lo que tengo es esto para el diezmo. ¿Estoy dando con alegría? ¿Podemos hacerlo esto? Sinceramente, a veces uno no cumple y uno se siente mal cuando uno lo hace. Porque el Señor, uno siente cuando uno no hace las cosas correctamente. Uno dice, no pude. Pero el Señor conoce tu corazón. Y no estamos hablando aquí de ninguna obligación. Porque queremos que la iglesia sea iglesia. Y que todos los que estemos aquí demos con gozo y con alegría. Porque la palabra dice que si no hay gozo y alegría, no hay bendición. Esto no es una religión. No estamos aquí religiosamente para dar, ni para cumplir. Estamos aquí por amor. Estamos aquí agradeciendo de donde Dios nos ha sacado. Y en base a eso, es lo que nosotros damos al Señor. No se arrepienta nunca de dar. Siempre gócese en el Señor. Que siempre sea un gozo y una bendición darle a Él. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no conoce de ese gozo y de esa bendición, que pruebe, que se vaya pensando en eso, que medite en eso, y si verdaderamente Dios está en su corazón, que pueda entregarle a Dios, mira Señor, yo te entrego todo lo que soy. Y usted verá cómo sus problemas, sus situaciones van a cambiar. No es que se haga rico ni millonario, pero sus preocupaciones van a cambiar. Porque usted está diciendo, Señor, yo te entregué a ti esto. Y si tú eres el dueño del oro, el dueño de la plata, tú vas a cuidar de mí. Ahora, no vayamos a ser malos administradores, ni vayamos a quedarnos sentados en la casa sin hacer nada para que el Señor venga y nos dé, sino que sepamos ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Y buscar primeramente siempre del reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas puedan ser añadidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana estamos aquí ante tu presencia, reconociendo tu señorío en medio nuestro. Reconociendo, Señor, de que tú eres quien nos provees, que tú eres quien nos das, que tú eres quien nos bendice. Y si en algún momento te hemos fallado, como dice tu palabra, si en algún momento te hemos robado, oh Señor, te pedimos que en tu inmensa bondad y misericordia tú nos perdones. Y también si en este momento hay alguien entre nosotros que no entendemos esto, que tu Espíritu Santo pueda también trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos entender este principio. Que no demos por obligación, que no demos de mala gana, sino que lo demos con gozo, alabándote, glorificando tu santo nombre. Y una vez más te damos las gracias, porque tú siempre quieres lo mejor para tu pueblo, quieres lo mejor para tus hijos, y por eso siempre te estamos agradecidos, Señor. Una vez más, Señor, te pido que tú continúes bendiciendo a esta iglesia tan generosa, que tú continúes bendiciéndonos a cada uno de nosotros, proveyéndonos lo que necesitamos,
y también nosotros dándote con gozo de lo que tú nos das. Bendice, Señor, al dador alegre, y aquel que no ha podido, Señor, dale también para que pueda ser parte de esta bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.